Bueno, ya estamos grabando. Es un placer tener hoy como invitado para el seminario del IMC al profesor Pablo Marquet, del Departamento de Ecología, pero hoy en día Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Católica. Pablo tiene demasiados logros y demasiados, pero igual los voy a leer porque me parece muy impresionante. Profesor titular en la universidad, profesor externo del Instituto de Santa Fe, uno de los institutos más importantes de estudio de sistemas complejos, asociado al Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso y miembro del Instituto de Ecología y Biodiversidad y del Centro de Cambio Global. Los principales intereses son en ecología, en el cambio global y en sistemas complejos. Es autor de más de 240 publicaciones científicas. Entre otras distinciones está el Fellowship del Guggenheim Fellowship, miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias, International Member de la National Academy of Sciences en el 2018, el International Honorary Member de la American Academy of Arts and Sciences, Fellow of the World Academy of Sciences, Fellow of the Ecological Society of America. Y, por supuesto, ha servido como miembro del Consejo de Ciencias de CONICYT y de muchos otros miembros de muchos otros consejos de ciencias en Europa, en América y en Estados Unidos. Pues, con todo eso, el doctorado fue en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, y su licenciatura fue en la Universidad de Concepción. Entonces, no siendo más, de un aplauso de bienvenida, por favor. Un placer estar aquí. De todas las cosas que nombraste, igual me hago ciencia. Chato, por lo menos. A ver, para motivar un poco la charla, de lo que voy a hablar es algo que tiene que ver con mi disciplina, que es la ecología. Y lo que quiero hacer es ver un poco, o mostrarle un poco el estado en el cual está la disciplina y el tremendo y importante rol que pueden tener las matemáticas, ¿no?, en este estado disciplinario. Y las matemáticas entran también en gran parte porque una de las cosas que necesitamos hacer ahora en ecología es justamente tratar de generar teorías que sean más integradas. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Históricamente el desarrollo de la disciplina ha sido un desarrollo justamente a una diversificación subdisciplinaria, ¿no? Pensando un poco en que eventualmente lo que estudiamos los psicólogos es tan complejo, ¿no?, que cada uno encuentra un nicho distinto y se queda ahí estudiando. Y pasa toda su vida estudiando eso y deriva en otra disciplina o subdisciplina dentro de ecología. Entonces tenemos una fragmentación disciplinaria. Y en parte lo que estamos empeñados en hacer ahora es, por lo menos yo y otra gente, es tratar de integrar estas teorías y decir, es imposible que tengamos esta dispersión y que no existan principios generales que subyacen a toda esta diversidad de cosas. Es imposible que no podamos tener teorías un poco más fuertes que tengan gran capacidad de predicción. Y en parte esto es así porque el año 1980, en la década de los 80, se llega a un consenso en ecología, que es el consenso de que la disciplina es pluralista, ¿no? No saben que somos pluralistas, entonces tu teoría puede fallar aquí, pero si funciona acá está bien, porque en realidad todo depende de las circunstancias específicas, del lugar donde están mirando las cosas. Entonces todo es tan relativo que coexistan todas las teorías, hipótesis y explicaciones posibles para los fenómenos. Bueno, hay gente que esto eventualmente uno dice, bueno, en realidad no me gusta tanto, ¿no? Hay mucha gente que pensamos que efectivamente sí hay ciertos principios primarios que son los que tenemos que usar para construir las teorías, para entender la complejidad del mundo natural,
¿no? Y lo que yo quiero mostrarle un poco es ese problema y quiero cerrar con un par de ejemplos de cómo la matemática realmente en ecología es súper importante. Yo sé que le estoy predicando a los conversos, pero lo que quiero hacer acá también es seducirlos con este tipo de problemas, porque hay los desafíos son gigantescos, ¿no? O sea, ustedes imagínense describir un proceso en el cual la materia, la entidad con la que trabajan, cambia, se reproduce, conversa con su ambiente, se modifica, se transforma. No es por así decirlo, un péndulo clásico en un ambiente sin fricción, sino que es algo expuesto a un ambiente que transforma el ambiente y se transforma a sí mismo y tiene una historia evolutiva e interactúa con muchas otras entidades. Entonces, es complejo y los desafíos matemáticos son yo diría, importantes. Bueno, esta es la charla que siempre doy a los ecólogos, pero también se la voy a dar a ustedes porque, o estas preguntas, porque creo que son importantes. De por qué es importante la teoría, ¿no? Y sobre todo en ciencias como la biología y la ecología en particular. Y parte de esto tiene que ver con, yo creo, estos dos caballeros que lo voy a estar nombrando varias veces en la charla, porque Trujillo y Quine dijeron muchas cosas y entre ellos dijeron que no hay experimentos sin instrumentos y no hay instrumentos sin teoría. Por lo tanto, una teoría es imposible, sin una teoría es imposible ni siquiera regular un instrumento. Entonces, lo interesante de eso es que uno piensa, por lo general, que muchas veces no está haciendo teoría, pero cuando está incluso haciendo una medición, ya tiene, ¿cierto?, el instrumento que uno usa o la manera en que aproxima al sistema ya está, por así decirlo, contaminado, ¿no?, con la teoría que dio origen a las cosas que estoy usando. O sea, no existe una observación que sea totalmente ajena a una teoría. Y Quine, ¿cierto?, dice, bueno, este es el carácter teórico de la observación, lo que acabo de decir, ¿no?, que no hay teoría, sino que sin teoría no existe observación y que todas las observaciones son creadas e interpretadas dentro de un contexto de una teoría preexistente. Entonces, primer punto, estamos siempre eventualmente funcionando en un espacio de teoría, ¿no?, una manera en cómo el mundo funciona. Ese es el primer punto. Por lo tanto, es casi inevitable. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de eso y hacerse cargo de la reflexión que eso genera. El segundo punto es que las teorías nos permiten o interactúan entre sí. Y una de las interacciones que a uno le gustaría por lo general o que uno ve como útil es la integración y eventual unificación. Y aquí estoy pensando en integración como un paso intermedio en la dinámica que eventualmente genera el conocimiento en un área particular, ¿no?, donde hay diversificación, eventualmente integración y unificación. Esos pasos implican cosas distintas. Me llama toda la gente justo ahora. Los amigos me estarán viendo, ¿no? Siempre hay mucho afán, ¿no? En ecología en los últimos 10 años han salido como 5 o 6 teorías unificadas, ¿no? Y típicamente son papers en Nature como para nosotros una de las grandes revistas, Impacto 60, que nos preocupamos de estos índices de impacto, entonces ya son cosas, bueno, y el índice parece que están poniendo el precio para publicar en función del índice de impacto, porque vale como $60.000, creo que está. Bueno, esa es otra charla. Pero es importante esta integración, como le decía, porque estamos muy diversificados, muchísimos campos y subcampos, ¿no?, dentro de la ecología tenemos, mire, le voy a mencionar, ecología de población, ecología de comunidad, ecología de ecosistema, para las tradicionales. Luego tenemos, además, behavioral ecology, ¿no?, ecological molecular ecology, tenemos physiological ecology, functional ecology. Luego tenemos todas las ecologías por sistema.
ecología terrestre, ecología marina, ecología de aguas superficiales o frescas, ecología de ríos, ecología andina, alto andina, de los Andes, de los Apalaches, etc. Entonces es una cosa, ¿no? Cada uno con su pedacito del mundo y tratando de hacer sentido de él. Pero en una lógica que se llama la lógica naturalista, que es la herencia que tenemos como ecólogos de lo que fueron los padres fundadores, quizás de la disciplina, asociados a estos naturalistas como Darwin, Wallace, von Humboldt y muchos otros, ¿no? Que estaban maravillados con describir el mundo y su diversidad. Es decir, esta forma y descubrir. Darwin descubre uno de los grandes principios que nos permite entender por qué existe esta diversidad, ¿no? Y que tiene que ver con que existe una descendencia común, ¿no? Y existe un proceso, un principio que se llama selección natural. Pero nos quedamos un poco pegados en eso, y no hemos avanzado tanto como a uno le hubiera gustado. Así que la integración es súper importante porque nos permite eventualmente reducir, encontrar cuáles son los grandes temas comunes y avanzar eventualmente hacia una posible unificación como la que eventualmente conversan mucho los físicos. Si uno se mete en la ecología ahora, aparte de esta fragmentación en subdisciplina, dentro de cada disciplina también hay una fragmentación en términos de teoría. Por ejemplo, dentro de la ecología, esto nada más que para mostrarle típicamente esto tiene que ver con ecología de comunidades y historias vitales. Si uno hace una búsqueda simple, cualquier buscador de literatura se da cuenta que hay una cantidad, hay como 60 distintas teorías, ¿no? Entonces le llaman teoría a cualquier cosa. Primero que nada, típicamente cualquier modelo es como tengo una nueva teoría. Pero no hay, yo creo, falta un poquito más de rigurosidad en decir qué es lo que significa, de qué estoy hablando cuando hablo de una teoría, ¿no? Y a qué escuela, por así decirlo, de pensamiento me estoy adhiriendo, ¿no? Así que hay, ven, teoría de la estrategia de vía, teoría de ensamblaje, de invasión, de uso de recursos, de estequiometría, de metabolismo, etcétera, 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 etcétera. Queremos reducir esto y ver si hay algún tipo de principio primario, y lo que ha pasado es que eventualmente una de las cosas que refleja esta fragmentación de teorías es lo que se llama la subdeterminación de las teorías, que tiene varias interpretaciones, que es una tesis que hicieron estos filósofos, Durkheim y Quine, y una de las interpretaciones es justamente el problema que se produce cuando el patrón empírico o los datos pueden ser interpretados o pueden ser eventualmente explicados por muchas teorías distintas o hipótesis distintas, ¿no? Por lo tanto, hay un problema en el cual es difícil decidir entre ellas, ¿no? Entonces hay una subdeterminación porque es difícil probar cuál está efectivamente bien y cuál está mal, ¿no? Entonces está subdeterminado. La evidencia empírica subdetermina cuál es la teoría correcta. Ese problema de la subdeterminación, en gran parte, que tiene que ver con esta coexistencia, entonces, de muchas teorías que interpretan un mismo patrón o los mismos datos, nosotros decimos es parte de lo que tiene que ver con la dinámica propia del conocimiento en un área, y eventualmente a eso hay que exorcizar esa subdeterminación para poder avanzar hacia teorías más integrales. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el punto acá justamente es hacerlo a través de los principios primarios. Bueno, esto es un ejemplo de la subdeterminación, para un ejemplo clásico. Hay un patrón empírico en ecología que se llama la distribución de la abundancia de especies. Supongan, este es el escenario. Yo voy a un lugar, puede ser un sistema, un bosque, pongo en un bosque, y tengo un plot, o sea, un área delimitada. Y en esa área delimitada cuento todos los individuos, árbol o planta que hay, y les asigno a cada uno un nombre
que es el nombre de la especie a la cual pertenece. Y luego hago un gráfico, donde pongo abundancia en el eje X, ¿sí? Y frecuencia de especies en el eje Y. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuántas veces o cuántos individuos estaban presentes en la especie, o cuántas especies tenían un individuo, cuántas especies tenían dos individuos, cuántas tenían 3, 4, 5, 6, 7? Esa es la distribución de la abundancia. Es un patrón que existe desde los años, no sé, 30. Se ha explicado por teorías que tienen que ver con procesos estocásticos, nacimiento y muerte, teorías que tienen que ver con random stick breaking, ¿no? Agarro una stick, la rompo aleatoriamente y genero, y los pedacitos son la abundancia, ¿no? Y digo, lo que pasa es que el stick son los recursos, los recursos se dividen aleatoriamente entre las especies, por lo tanto, cada especie, el tamañito del stick es la cantidad de recursos y individuos que tiene, ¿no? Y todas las variantes ahí por haber de cómo romper el stick, al mismo tiempo, secuencialmente, etc. Modelos basados en transfer-difusión, modelos basados en ecuaciones diferenciales típicamente ordinarias, etc. Entonces hay una variedad, y lo más complejo de todo esto, que todas son capaces de ajustarse a algunos set de datos, ¿no? Y que ninguna, salvo una sola, ha sido demostrada que efectivamente es incorrecta. Por lo tanto, todas estas coexisten, y lo que pasa con el tiempo es que se van acumulando más explicaciones. Y mientras, o sea, decir, mientras más tiempo pasa, más explicaciones y teorías alternativas para explicar el patrón tengo. O sea, ese es un caso extremo de subdeterminación, ¿no? Otro caso complejo es el caso de lo que pasa en mecánica cuántica actualmente, que existen por lo menos 9 teorías para explicar qué es esto, ¿no? Que colapsó la ecuación de onda, y cuando hice la medición, o no, es que hay distintos mundos paralelos, o que ustedes vean, pero hay también una subdeterminación, y en gran medida esto expresa el estado de la disciplina. Bueno, un poco pensando en esto, nosotros hace bastantes años ya hicimos una cosa llamada la Red para la Ecological Theory Integration, NETI, ¿no? Y nos juntamos, básicamente gente que trabaja en ecología teórica, o algunos físicos y matemáticos, en distintos lugares. Hemos hecho meetings en Chile, en Praga, en Santa Fe. De hecho, la próxima semana tenemos un meeting en Santa Fe, y lo que estamos haciendo es tratar de integrar estas teorías y ver si podemos avanzar hacia la identificación de cuáles son los principios primarios que nos permitirían construir teorías mucho más sólidas. Nos ha ido más o menos porque cuando dijimos vamos a integrar teorías y nos dimos cuenta que no teníamos idea de qué es lo que es una teoría. Cada uno tenía su idea en la cabeza. Así que nos pusimos de acuerdo y hicimos este paper, ¿no? ¿Qué es lo que es la teoría de la ecología? ¿Cuáles son las visiones que hay? Y cuáles son las que nosotros nos gustaría elegir en ese paper. Y aquí usamos un poco a este filósofo que es Larry Laudan, un profesor americano que trabajó toda su vida en Hawái. Y decía, bueno, lo que hay que hacer acá, en alguna medida, es que entre todas estas teorías, no todas son iguales, sino que hay teorías que son más eficientes que otras, porque explican más con menos, básicamente. Tienen menos parámetros, explican más que lo clásico, ¿cierto? Así que decimos, bueno, vamos a buscar, o vamos a tratar de definir esas teorías eficientes, y que además de eficientes no solamente son capaces de decir mucho con poco, sino que además son muy efectivas, porque magnifican la comprensión y proveen explicaciones que son legítimas y asisten en formular las predicciones. Y aquí no les quiero hablar mucho, no me quiero expandir mucho en esto, pero quiero mostrarle un poco las características de estas teorías eficientes que nosotros decimos en ecología. Y la primera es que están basadas o ancladas en principios primarios. Y estos principios primarios son cosas que sabemos que son verdaderas, ¿no? Es como, bueno, al menos por ahora,
O sea, existe un acuerdo de que la naturaleza funciona así. Por ejemplo, un principio primario, el principio de exclusión de Pauli. No sabemos que efectivamente esto ocurre cuando uno analiza la estructura de un átomo. Las leyes de la termodinámica. O sea, yo creo que no, a menos que lo esté haciendo en términos justamente a propósito, todos los modelos debieran ser consistentes con las leyes de la termodinámica en física. No puede ser que alguien postule un modelo que sea inconsistente, a menos que quiera demostrar que las leyes de la termodinámica eventualmente se necesitan expandir y cambiar, pero si no, todos los modelos debieran ser consistentes, como en matemáticas ustedes le llaman algunas veces esto que estén bien puestos, well posed, ¿no? Porque si la solución revienta, chuta, no. Tenemos que ver cuáles son las condiciones en las cuales el modelo realmente está funcionando. Y lo segundo, es que tiene que estar expresado en el lenguaje de las matemáticas. Y esto no es capricho nada más, sino que para eso se inventaron las matemáticas, desde mi punto de vista. Heidegger tiene un famoso ensayo, ¿no? Sobre el rol de las matemáticas. Dice que una de las características de la ciencia moderna es justamente su matematización. Y eventualmente las matemáticas es un lenguaje que nos permite reducir la incertidumbre cuando uno comunica este conocimiento. Y nos permite también hacer deducciones mucho más fuertes. Y eventualmente eludir un poquito el problema de la inducción. Así que lo que decimos es que eventualmente debiéramos tratar de matematizar los principios primarios de la disciplina y eventualmente debiéramos matematizar el desarrollo teórico y las predicciones. No estamos aludiendo a que eventualmente hagamos una movida tan extrema como la que quería el positivismo lógico, ¿no? De que las predicciones se fueran en sí, o el statement matemático, ¿no? Y los principios primarios también. Sino que debemos decir que se pueden matematizar y se pueden generar modelos matemáticos que nos permitan generar predicciones para entender mejor el mundo. Vamos aquí a la carne ahora. El año 1963, Robert MacArthur y E.O. Wilson publicaron este paper. Robert MacArthur es un matemático, él estudió licenciatura en matemáticas y luego hizo un doctorado en ecología con probablemente uno de los ecólogos más influyentes, que fue George Evelyn Hutchinson. Y MacArthur bueno, no tanto Wilson, pero Richard Levins, Richard Lewontin, Egbert Lee Jr. y otros, se reunían en un lugar en el este de Estados Unidos, en la casa del cuñado del MacArthur, y tenían un grupo, se llamaba el Marlborough Circle, que era un grupo cuya eventual objetivo era matematizar o hacer teorías cuantitativas de los fenómenos ecológicos. Y trabajaron mucho, hicieron muchos desarrollos matemáticos, y este es uno de ellos, que es la teoría de equilibrio insular de la zoogeografía o de la biogeografía, que en parte está inspirado en esto. Siempre empiezan toda la evidencia empírica, alude tarde o temprano a esta relación, que es S, que es el número de especies. Por lo general en ecología siempre decimos S, número de especies, ¿no? B, que es el coeficiente de esta relación alométrica, A es el área y K es un exponente. Esta power law o relación alométrica, como llamamos nosotros, es muy famosa. La descubre primeramente Arrhenius cuando uno dice, fíjense el problema, dice, si yo voy a cualquier lugar y pongo un cuadrante así y luego uno más grande, siguiendo ciertas reglas, y más grande, y más grande, y más grande, el número de especies va a seguir una relación que él dice, que esto lo publicó en 1920, ¿cierto? Y es un modelito ahí probabilista, que está malo, pero igual fue interesante porque está incluso antes de que Kolmogorov axiomatizara la teoría de probabilidades. Entonces, igual se lanzó a la piscina y hizo algo así. Bien.
Y ahí quedó esta relación, y nunca nadie la ha explicado. Han habido propuestas, un par de físicos, Goldenfeld y otros, de decir, ¿por qué aumenta de esta manera? Bueno, la teoría tampoco lo explica, pero hace un buen intento de explicar un poco por qué yo podría encontrar esa especie en un lugar dado, ¿no? Y este es el intento. Ustedes ven, bueno, publicamos una monografía que fue la primera monografía de esta serie, que, o sea, los mejores libros de ecología teórica están en esta serie, ¿no? Y este fue el libro fundacional. O sea, imagínense un libro donde salen, en este caso, uno encuentra integrales, no ecuaciones maestras, en un contexto de la ecología donde estas cosas siempre fueron como mantenidas muy de lejos, ¿no? Y esto es lo que hacen ellos. Dicen, miren, esta es la curva clásica. Dicen, miren, lo que pasa es que esto tiene que ver con dos procesos, uno los que adicionan especies y otros que remueven especies. Es decir, hay colonización y hay extinción. Y así son las tasas. Estas son las tasas de colonización que decaen, y estas son las tasas de extinción que aumentan, porque aquí lo que tengo en este eje es el número de especies. Entonces, cuando estas cosas son iguales, eventualmente tengo un número de especies en equilibrio, ¿no? Que es lo que yo observaría en algún lugar dado. Y dibujan acá como una distribución. Entonces, porque o sea, están diciendo efectivamente que hay un proceso estocástico detrás. Entonces uno va a buscar cuál es el proceso, dónde está metida la cosa, y claro, está esta ecuación maestra de nacimiento-muerte, ¿no? Donde está cómo cambia la probabilidad de encontrar esa especie en una isla. ¿Y qué va a depender? Bueno, de todas las transiciones posibles, que habían S-1 y una colonizó, o que habían S+1 y una se murió y se extinguió, o que ya habían S y no pasa nada. Y ahí están las probabilidades asociadas, y tengo cómo evoluciona este proceso de nacimiento-muerte súper simple, que ellos no resuelven, ¿eh? Es bien curioso. Dejan la ecuación ahí. Ahora ha sido muy trivial, porque lo más simple es que uno diga, lambda va a ser igual a S por lambda, y mu va a ser S por nu, lo hago en lineales, y calculo el proceso típico simple de nacimiento-muerte, que se conoce súper bien, qué es lo que pasa. Y ellos no lo desarrollan. Se pueden dar cosas con la varianza, la medida y cosas, y hacen cálculo de tiempo y todo. Bueno, el año 72, hay dos probabilistas que escriben un libro sobre el proceso estocástico en biología, y ponen este ejemplo y dicen, miren, aquí vamos a asumir que las tasas son lineales, esto pasaría. Si asumimos que son acá, esto pasaría. Y ahí ya, se resuelve. Nadie se dio muy por enterado tampoco. Porque este objeto tampoco tiene un nombre. Curioso. Nadie lo ha cristianizado, ¿no? Es un innombrable, por así decirlo. Y no tiene nombre. Acuérdense ustedes que les nombré la distribución de la abundancia de especies, que era justamente la frecuencia o el número de especies que tienen un individuo, dos individuos, tres individuos, cuatro individuos. Bueno, esta es la distribución, no de la abundancia, sino del número de especies o de la riqueza de especies. Es decir, si yo voy a distintos lugares dentro del planeta o a islas de distinto tamaño o lo que sea, y luego digo, ¿cuántos lugares tenían una especie, dos especies, tres especies, cuatro especies, cinco especies? Esta es la distribución de la riqueza. Bueno, aquí quedó esto hasta el año 2000. El año 2000, ¿qué es lo que pasa? El año 2000 llega esta otra monografía, la misma serie, ¿no? Que es la 32 ya, que son las monografías en biología de poblaciones, que se llama, y ustedes ven aquí un poco también la grandilocuencia de nosotros los ecólogos, ¿no? Que se llama la teoría neutral unificada de la biodiversidad y la biogeografía. ¿Ya? Sí. Chicos aquí. Camión. Sí. Y básicamente lo que hace esta teoría dice, miren, yo voy a usar la ecuación maestra
poniéndolo en simple, que al final es lo que hace, voy a usar la ecuación maestra que usó MacArthur y Wilson, pero en vez de que sea para especies, ahora va a ser para individuos. ¿Y qué es lo que voy a explicar? Voy a explicar la distribución de la abundancia, ¿no? Y lo que voy a asumir es que eventualmente todas las especies son iguales. Y que todos los individuos son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tengo es que tengo un modelo neutral, simétrico, que llamamos también, ¿no? Todos son iguales, todos son las mismas partículas, el número, la especie es una etiqueta nomás que le pongo, después puedo usar una variable indicadora para hacer eso. Y lo que me interesa a mí es saber cuál es la probabilidad ahora. Ustedes ven que es la misma ecuación que antes. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar K especies con N individuos? ¿Sí? Que es la distribución de la abundancia. Antes me interesaba nada más encontrar K especies, ahora quiero encontrar K especies con N individuos, y dice, bueno, que habían más uno y eventualmente uno murió, o que había menos uno y uno migró, o que ya tenían N, por lo tanto imaginar probabilidad, y como se asume que son todos idénticos, el VNK en realidad es VN nomás, son todas las especies iguales. ¿Sí? Esta es la tasa de nacimiento. Y la tasa de muerte va a ser igual a DN nomás, porque los K son todos más o menos idénticos. Bueno, ¿qué es lo que deriva uno acá eventualmente cuando resuelve esta ecuación? Que es una cosa como esto, donde X es sobre D, y ese teta tiene que ver con esta cosa que no me voy a meter ahí. Y lo que uno ve es que la distribución invariante del proceso es una distribución que se llama de Fisher. Porque Fisher había derivado esta distribución hace mucho tiempo. Pero ellos le dan esta interpretación. Nota al pie de página. Esto ya lo habían hecho. Estaba en la literatura del año 74. ¿Ah? Estas cosas que se publican y que nadie cita, pero que son ahí. Pero ya estaba hecho. Pero fue interesante porque salió todo esto. Por lo tanto, tenemos una teoría que nos permite entender cómo varía la probabilidad de encontrar especies en un sistema, y otra que nos dice cómo se distribuyen los individuos en esta especie. Y que las dos tienen eventualmente la misma estructura. Pero parece que hay un problema. Y aquí es donde a mí me gusta demostrar, o esta es una de las cosas que a uno le dice, esta es la fuerza que tiene el pensamiento matemático. Porque uno se da cuenta rápidamente que hay un pequeño problema. Y el pequeño problema es que estas cuestiones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Claro, porque si esta cosa salta, ¿cierto? Los saltos acá son saltos en el número de especies, pero los saltos acá son saltos en el número de individuos. O sea, tengo n combinaciones de número de individuos saltando que eventualmente podrían darme un salto en un número de especies. O sea, de otra manera, a menos que todas las especies tengan un solo individuo, esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque si esto eventualmente es markoviano, esto no lo es. Porque aquí tendrían que saltar, o sea, ya no pueden seguir el salto en tiempo exponencial, ¿no? Uno ve así, y tengo S menos 1, ¿cierto? El salto, se pierde una especie con esta tasa, ¿cierto? Con este tiempo, perdón, y con esta probabilidad, y eventualmente salta para arriba con esta probabilidad, que tiene que ver con los nacimientos o las colonizaciones, pero si cada especie es un vector de abundancia, porque cada especie tiene números de individuos, entonces, para que ese cambio, el número de especies, tienen que pasar muchas cosas que antes, entonces esto no va a poder ser markoviano, jamás. Entonces, ahí hay una inconsistencia fundamental. Que uno dice, claro, Hubble, cuando Hubble hace su ecuación, usando esta, lo que está haciendo es que está destruyendo eventualmente, está torpedeando la ecuación maestra del número de especies. Entonces se produce una inconsistencia
Havel dice que no, que él se dio cuenta de esto y que lo tiene escrito en la página 36 de su libro. Claro, hay una cosita ahí, algo dice, pero eventualmente sí es un problemazo. Hay varias maneras de resolver esto. Nosotros hicimos varios ejemplos con Rebolleo y Mauricio Tejo, donde escribimos un capítulo en problemas no resueltos en ecología. Y que bueno, en realidad aquí se escribe de mejor manera el por qué, si esto, si los altos números de especies son, los números de individuos son marcovianos, los números de especies no, eventualmente. O sea, uno puede hacer una movida acá y decir, voy a decir que en realidad el número de especies es observable sobre el proceso que es el número de individuos. Y si uno hace eso, uno llega a una cosa. ¿Sí? Pero lo que me interesa enfatizar acá es justamente que las matemáticas nos permiten darnos cuenta de esta inconsistencia, que es súper valioso cuando uno está haciendo teoría en una disciplina como ecología. La otra alternativa es más elegante, que es irse al continuo a trabajar con procesos de difusión. ¿Sí? Acuérdense que aquí estábamos trabajando en número de individuos, o sea, las transiciones eran n+1, n-1, ¿cierto? Salso todavía discreto, pero vámonos al continuo. Yo digo, vámonos al continuo. Yo le digo a mi amigo Rebolleo, oye, Rebolleo, ayúdame, vayámonos al continuo acá, con toda esta cosa. Y algo que ha estado muy presente en biología y sobre todo en lo que es genética de población. Sewall Wright, no sé si conocían el nombre ustedes, pero Sewall Wright fue un gran ecólogo, o sea, perdón, genetista de poblaciones. En el año 30, junto con Fisher y Haldane, son los que hicieron las bases matemáticas para entender evolución, básicamente, microevolución. Es decir, cambios en la frecuencia génica. ¿De qué depende? Entre ellos no se llevaban muy bien, porque tenían visiones distintas, pero estos gallos eran brillantes, ¿no? Sewall Wright también brillante, y él de hecho inventó un método distinto para resolver o hacer procesos de difusión que se llama un método integral, que obviamente cuando los matemáticos leen dicen, pero este gallo no prueba muchas cosas, ¿no? O sea, no prueba nada, pero le resulta. Y Fisher también empezó con las ecuaciones diferenciales parciales para entender procesos en genética, pero Kolmogorov es el que eventualmente hace la teoría y después le manda el paper a Sewall Wright y a Fisher y dice, oye, así se hace, ¿no? Esta es la cuestión. Y de hecho, Kolmogorov tiene un par de papers en genética, uno en ruso y otro que está en el PNAS del año 40 o 50 por ahí, donde habla y dice, miren, esta es la teoría que está detrás de estos procesos, etc. Que es bien interesante de seguirla. Bueno, ¿qué es lo que hicieron Sewall Wright? Sewall Wright, a diferencia de Fisher, Sewall Wright pensaba siempre que las entidades que estaban trabajando los genetistas eran poblaciones, pero que eran poblaciones que se comunicaban entre sí a través de la migración de individuos. Y que si yo quería entender de qué depende eventualmente la proporción o la frecuencia de un gen en una población local, tenía que tomar en cuenta, bueno, el P, que era la frecuencia general en todo el sistema de poblaciones, la tasa de mutación, que también es general para todo el sistema de poblaciones, y los procesos de migración local, ¿no? Y que esto nosotros le llamamos una población estructurada, básicamente. Una población espacialmente estructurada, o metapoblación también. Y los tamaños. Entonces, hace las matemáticas y dice, esta cosa, si uno trabaja con la frecuencia, que estamos en el continuo, tiene una distribución invariante que es de este tipo, que es una distribución tipo beta, y que depende de estas cosas.
Ya, por ahí todo bien. Uno dice, bueno, los genes, en última instancia, y aquí viene el insight, lo obvio, ¿no? Los genes los llevan los individuos, entonces, si las proporciones con que ocurre un gen en una población, a pesar de que siempre hay cosas de genes que están copiados, que tienen duplicidad, tienen más de una copia circulando, etc. Pero eventualmente debiera haber una relación entre las distribuciones de frecuencia con que ocurren los genes y las distribuciones con que ocurren los individuos asociados a esos genes. Eso es lo obvio, ¿no? Bueno, Kolmogorov, aquí les muestro en este paper, ¿no? Este es el ruso del año 35, hace lo mismo que Wright, ¿no? Y dice, mira, si tenemos una población grande de n individuos que consisten de S poblaciones locales o parciales con n individuos cada una, por lo tanto este n mayúscula S con n, y en cada generación, cada de estos individuos se dispersan aleatoriamente a través de todas estas poblaciones, eventualmente va a pasar lo que sigue, asumiendo que P barra es la frecuencia génica en la población mayor, P es la frecuencia génica en la población local, delta P el cambio de esta frecuencia en el tiempo, y Q es 1 menos P, ¿cierto? Es 1 menos la frecuencia génica en la población local. Y él dice, mire, si en este contexto el proceso es un proceso Wright-Fisher, y que tiene esta media, esta varianza, y lo que vamos a asumir que si ese, o sea, si eventualmente el tamaño, en última instancia, el S, el S da el número de poblaciones muy grande, ¿cierto? Esta concentración o esta probabilidad general va a variar poco, o sea, va a ser muy lenta y va a estar todo dominado por las fluctuaciones en los P locales, ¿no? Y bajo estas condiciones, dice, y después de mucho tiempo, podemos asumir que estas fluctuaciones de P alrededor del valor P barra van a converger, ¿no?, a una probabilidad estacionaria, que él dice la manera de calcularla es esta, ¿no? Y dice la solución es justamente la misma que llega a Silverby, es una beta, ¿no? Pero lo hace de una manera mucho más simple y elegante, discute los teoremas, etc. Así que la lógica es que hay que pasar desde el número a la frecuencia. En ecología, entonces, en vez de hacer una teoría del número de especies o del número de individuos, hay que hacer una teoría de la frecuencia con que ocurren los individuos en un lugar dado o la frecuencia con que ocurren las especies. Entonces vamos a movernos todos hacia el continuo. Y aquí, curiosamente, Rolando, con el que he trabajado, que fue la profesora acá del instituto, hace muchos años que ahora está en el Valparaíso, y un probabilista, él, el año 79, para su tesis, él hizo unos teoremas con Martín Gala, que siempre su profesor, que era Neveu, le decía, oye, esto se puede aplicar a la genética de poblaciones, porque mira, está este caballero Kimura, que hizo estas cosas, porque él, entre otras cosas, encontró maneras o condiciones que se tenían que satisfacer para pasar a la cosa del continuo, ¿no? Y estas son las condiciones que las tasas tienen que tener esta forma. Son lineales, fome, ¿no? Pero que también asumen que no hay interacción. Entonces, nuevamente estamos en el contexto de neutralidad. O sea, si eventualmente las especies no interactúan con ellas, entre ellas, eventualmente sucede esto. O sea, esta es una reexpresión de la teoría neutral, pero en el ámbito de procesos de difusión. Y lo que hacemos es que definimos J acá el número total de individuos de un sistema, B las tasas de nacimiento, D las tasas de muerte, y C es un parámetro que perturba el nacimiento y muerte, porque es todo aquello que podría afectar el nacimiento o muerte, pero que no lo conocemos. Por lo tanto, cuando esto sabemos que eventualmente converge una ecuación diferencial estocástica de esta forma, ustedes ven que el C queda en el coeficiente del ruido. Entonces, cuando aquello que afecta las tasas de nacimiento y muerte y que no sabemos es mucho mayor, pues se afecta el impacto que tiene este ruido sobre la dinámica del sistema principal, porque decimos, bueno, vamos a trabajar en la lógica del sistema abierto,
donde describimos lo que pasa en el sistema principal, que esta parte, ¿no? El brief que le llaman, y eventualmente vamos a tener fluctuaciones inducidas por contextos ambientales distintos o incluso por mala especificación del sistema, porque suceden cosas dentro del sistema que no hemos considerado. Entonces todo eso va puesto en el ruido y se puede probar de que las tasas, si son así las tasas, esto converge a una distribución tipo beta. Entonces, la lógica es que acá, a través del uso de las matemáticas, podemos integrar eventualmente la teoría genética poblacional asociada a Sewell Wright, que trabajaba en poblaciones o en poblaciones espacialmente estructuradas, con lo que vemos en ecología para entender la distribución de la abundancia, y en este caso lo que vemos es que esta es la distribución de la abundancia proporcional, ¿no? Porque estamos trabajando ahora en el continuo, no estamos trabajando con números de individuos, sino con proporciones de individuos. ¿Sí? Porque son proporciones sobre este J, que es la variable que llamamos Z nosotros en este contexto, ¿no? Bueno, esta distribución se ajusta si uno transforma toda frecuencia los datos que típicamente se usan desde Fisher hasta ahora, hace muy buenos ajustes, no hay problema, y los parámetros beta y alfa tienen una interpretación asociada con procesos de especiación, porque beta, aquí está beta, en este insert here, aquí está beta versus el parámetro de la teoría neutral, que es teta, que tiene que ver con especiación, y hay una correlación bastante buena. Entonces, beta tiene que ver con proceso de especiación, porque en última instancia es el número, tiene que ver con la entrada de individuos cuando el sistema casi se me va al infinito. Y la única manera que entre cuando ya está y estoy trabajando con todo el sistema, no es porque haya migración, sino porque si algo nuevo llega, tiene que ser algo que existía que se transforma dentro del sistema y se transforma en una nueva especie. Es un fenómeno de especiación. 5 minutos. Bueno, podemos hacer ahora, volver atrás además, con la teoría de biogeografía insular, y ahora hacer una teoría de biogeografía insular en términos de las proporciones de especies. En vez de trabajar con el número, también da una beta. Esta es la riqueza proporcional de mamíferos, aves, plantas, reptiles, en islas del planeta, y se ajusta bastante bien a esta distribución. Pero podemos ir más allá y decir, bueno, estos procesos de nacimiento y muerte son súper comunes en cualquier lugar donde yo pueda definir partículas, ¿no? Que cambian el número. Y cuando son genes, familias génicas dentro de un genoma, también lo puedo aplicar. Entonces hicimos un análisis de cómo variaba la abundancia de familias génicas en los genomas. Aquí tenemos a más de 30 millones de genes. Ustedes saben que ahora los proteomas, o sea, todas las proteínas que se producen en los genomas, todas estas bases de datos están todas disponibles, ¿no? Hay que saber usarlas. Y hicimos un análisis y tenemos que se ajusta bastante bien a la distribución beta. Y aquí está la relación entre los beta y los alfa. Ustedes ven que los distintos grupos, por ejemplo, bacterias, arquea, estos son bacterias, estos son arquea, en azul están los hongos, en verde están las plantas, como debe ser, en amarillo los metazoas, etc. Entonces, si se ocupan lugares bien distintos en el espacio, probablemente no sabemos bien porque no hemos hecho mucho análisis todavía sobre esto, pero probablemente puedan tener que ver con el grado en el cual ha habido transferencia de genes lateralmente, fenómenos de ese tipo, ¿no? O duplicaciones genómicas grandes, que se han duplicado los genomas en algunos momentos dentro de la historia de los linajes. Les quería mostrar esto también, porque esta otra, rápidamente, es un trabajo que hicimos para entender desde un punto de vista también más matemático, esto cambiando un poco de ámbito, tiene que ver con el rol de la temperatura sobre las tasas biológicas. Lo que sabemos es que la temperatura es una variable fundamental. Afecta todas las tasas en las cuales ocurren las reacciones químicas.
Y también toda la bioquímica, todas las reacciones bioquímicas en nuestro organismo, la tasa metabólica, todas las asociadas a los ciclos de Krebs, etc. Típicamente se usa una ecuación que es la ecuación de Arrhenius, que es un exponencial elevado a menos E sobre E, donde E es la energía de activación, sobre KT, que es la constante de Planck, etc., que es bien simple, pero no tiene mucho músculo, no tiene una buena fundamentación, ni física ni matemática. Entonces nosotros encontramos que había una interpretación alternativa, hay una fórmula que usaban los químicos, que es la ecuación de Erwin Polanyi y Evans, que está basada en mecánica cuántica, como tiene que estar basada, porque están trabajando con moléculas, ¿no? Y entonces aparecen cosas como una constante H, que es la constante de Planck, que está asociada a estos fenómenos que son moleculares, que tienen que ver con fenómenos cuánticos. Lo interesante es que usamos esta ecuación y usamos una cosa que se llama el principio de complementariedad de Bohr, que nos permite movernos o entender dónde aquellas cosas que son cuánticas eventualmente pueden tocar las cosas clásicas de una manera que sea consistente, ¿no? Y eso se puede trabajar acá. No me voy a ir muy en detalle, porque no tengo tiempo, pero eventualmente llegamos a una ecuación como esta, que también se puede transformar en otras cosas, pero en esta ecuación hay un parámetro alfa, y ese parámetro alfa tiene que ver con que si el fenómeno que estoy trabajando es cuántico, eso vale 1, si es clásico, vale 0. Por lo tanto, nos permite hacer eventualmente tener una teoría general del impacto de la temperatura sobre las tasas biológicas, y lo interesante es que están acá, miren, actividad enzimática, tamaño, stock de carbono, tasa de desarrollo, flujo ecosistémico, población, etc. Tasas metabólicas, convergen, todas estas fenomenologías convergen a estas relaciones generales, ¿no? Hay los físicos le llaman esto el scale collapse. No hay un colapso de escala, y si uno tiene las ecuaciones correctas, se da cuenta que todas son manifestaciones del mismo tema. Y para terminar, nada más les quería mostrar este trabajo que ya terminamos, que está bien interesante, que es la red del cáncer, ¿no? Cuando uno une dónde emerge el tumor primario y dónde emerge la metástasis. Tiene una red bipartita, y esa red bipartita uno la puede trabajar y entender algunos fenómenos en términos de qué tan específico es la metástasis. Y si uno lo mira desde un punto de vista ecológico, lo que descubrimos acá, que es lo más interesante de todo, es que la incidencia de metástasis depende de la diferencia que existe entre el contenido de fósforo del órgano que tiene el tumor primario y el contenido de fósforo que tiene el tumor secundario. Siempre la metástasis va a ir a un órgano que tiene más fósforo, bueno, no siempre, o sea, con alguna probabilidad significativa va a ir a un órgano que tiene mayor cantidad de fósforo que el órgano primario. Ahí hay un modelito de estadísticos. Bueno, con eso y con la lógica de que eventualmente los modelos basados en principios primarios que son claros, como el principio primario de nacimiento y muerte, ¿cierto? Y que eventualmente sean matematizables, nos permiten hacer esta integración, como les mostré, de la teoría de biogeografía insular con la teoría de genética de poblaciones, con la teoría de la abundancia y distribución de especies, y nos permiten eventualmente tener una idea o hacer cosas más robustas en ecología. Con eso termino. Muchas gracias. Y tengo preguntas. ¿Preguntas? You may have already addressed that, my Spanish is not that good, sorry. But I really like the distinction you made. So between individuals, population, and species. Then if you had a Markov process for individuals, then you would get the functional Markov process for species. Kind of clarify the situation. There is a very rich theory, right, for functions of Markov processes.
think like functional central limit theorems for the fluctuations of this kind of systems. If your function is subharmonic and you apply to Markov process, you get a submatrix, you get a submatrix. I'm just wondering if this has been exploited, this framework. If anyone, so basically what this does for you is that it starts with the Markov process that you have information, Right. and then you can elevate it to the process which is the function of the Markov process. You can elevate this information to the function of the Markov process through, the standard paradigm for that with fluctuations. But there is a function central limit theorem for this kind. So it's Right. I mean, in general terms, it's like what we did, that we said, okay, let's say that the number of species is an observable right. on this process, which is the right one, okay, which is the state of the system. So you sample there, no? But probably the way we do it, or we did it, is not as you described. So there might be a different ways of doing the same thing. And I don't know if anyone has actually done quite what you have described. Because people, I mean, people usually have had a lot of problem in doing the kind of diffusion approximation. Right. Because, and I don't want to be rude, but because they are physicists. Well, that's what my mathematician friends tell me. You know, and they use Van Kampen. Right. You know, Van Kampen approximation, Van Kampen here, Van Kampen there. And Van Kampen is very useful, but as my mathematician friends tell me, it hasn't proved anything. There is nothing proved. You know, there is nothing that has been actually said, this is right. You know, so and it was well put. But so I think, yeah, I mean, there is plenty of things to do in that regard. So thank you for your question. Okay. Bueno, mientras no sea tu idioma nativo, pues, ya. Dos preguntas, ¿no? Pero ustedes después, o sea, el rol de teoría como predicción, entonces lo validan después. Sí, Ya. sí, hacemos, le decimos que la distribución va a ser una, no sé, pues va a ser una beta, Ya. en este caso, aquí, ¿no? Decimos que hace una beta y los ajustes son buenos. Ah, ya. ¿Sí? Ahora, es curioso porque en este caso pasan otras cosas. Lo que se sabía de estas cosas genómicas es que estas distribuciones en vez de beta deberían ser power law. Entonces, uno dice, chuta. Y de hecho aparecen algunas que son power law. Y el problema es por qué son power law. Y claro, existe un proceso que se llama el proceso beta-Bernoulli, ¿no? Que es, el proceso beta-Bernoulli es que yo muestreo una beta y eventualmente la asigno a clases discretas o no, o dicotomía. Y cuando hago eso, genero power laws. Entonces está súper interesante porque aparentemente también una de las predicciones es que si efectivamente el proceso, como yo mido y como yo hago la distinción de cómo el mundo es cuando digo esta proteína es distinta de esta proteína o esta familia es distinta de esta otra, ahí estoy discretizando un continuo y como observador interfiero con el proceso y genero un patrón que es el power law, ¿no? Que es interesante porque en ecología siempre hacemos cosas como pensando en que el observador no existe, no tiene ningún rol, ¿no? Como que uno va y típicamente hacemos experimentos, ¿no? Uno hace un experimento, suponga en un lugar pequeño, ¿no? Una roca en el intermareal, entre las mareas hay muchos organismos, entonces uno coloca una jaula, remueve cosas, pone cosas, y aparentemente hay maneras de controlar experimentalmente por el efecto jaula, etcétera, pero igual no hay una perturbación del sistema, ¿no? Y el observador nunca existe. Y en este caso aparece, y en el caso de la distribución de Fisher que les mencioné, también porque Fisher en el año 43, Fisher hace una distribución que se llama una sampling distribution, porque dice,
Mire, para entender esto de la distribución de la abundancia, voy a asumir que la distribución real, ideal, es una gama y voy a muestrear esa gama siguiendo un esquema binomial negativo. Entonces, gama con binomial negativo me dan una log series, ¿no? Entonces, inaugura esto de poner al que muestrea como parte del proceso. Y es bien interesante, ¿no? Pero sí, lo pudimos testear acá y con estas distribuciones también de que son beta, ¿no? Y los otros son bastante buenos, y con estas cosas estos son lugares de abundancia relativa, ¿no? Para mariposas, pescados, aves, corales, etc. Y la segunda pregunta, esa como solo por ser para es que al final, al menos desde la primera ecuación, contraste, como tú asumes que la Tierra es infinita, ¿no? Que puedes estirar el modelo. ¿Se ha estudiado eso como modelo, o sea, con esa actitud del borde, condiciones del borde que dicen aquí está precipicio, efectivamente, y no puedes... Claro, lo que sabemos, mira, eventualmente hay lo que se llama impacto de la finitud, ¿no? Con todas estas teorías, ¿no? Eventualmente. Ahora, nosotros estamos asumiendo que cuando tú dices, cuando vemos la ecuación, esa S igual Sí, sí. B Eso por puedes decir A. ya, si me voy fuera de la Tierra, ya Sí. no hay especies en Tierra y Marte. Claro, eso más que nada viene de la física, porque lo que se ha demostrado por estas ecuaciones es que hay que corregir por el efecto que se llama el finite size scale. Porque todas estas teorías asumen que lo que los físicos llaman el límite termodinámico, el sistema es infinito, el látice es infinito y todo esto, pero la verdad es que en el mundo real las cosas no son así, entonces hay corrección. Pero lo que se ha visto es que cuando, por ejemplo, tú ves la distribución o cómo cambia el número de mamíferos. A todo esto, el número de mamíferos en el planeta los conocemos, ¿eh? Tenemos fotos de todos los mamíferos que existen hasta ahora. Siempre se están descubriendo más, pero tenemos fotos, todo lo que son vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, hay bases de datos, etc. Entonces podemos hacer estas relaciones para los distintos tipos de organismos que viven en islas distintas o en continentes de distintos tamaños. Y por lo general se ajustan más o menos. Hay un régimen donde se ajusta, después se hace así y después aparece otro régimen. Que se ha explicado por distintos tipos de cosas. No voy a entrar acá, pero no hay una explicación general para estos profesores. Es algo que es interesante, porque ha pasado harta gente, y algo súper general, que está ahí desde el año, no sé, 60. ¿No? Hay buenas intuiciones. Dice, claro, lo que pasa es que esta la curva dentro de un continente, después cuando cambias de continente pasa otra cosa, y aquí aparece otro tipo de especie, cuando te va agrandando, porque ya saliste del área, supongo que empieza a hacer algo, incrementar el tamaño del muestreo dentro de Sudamérica. Y claro, van a tener especies que son más o menos parecidas porque podrían estar en todos los lugares casi, ¿no? Pero de repente puedes cruzar a otro ecosistema donde aparecen cosas completamente distintas y ahí la curva sube. Entonces la curva sigue toda esta topología del planeta también, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos un aplauso final.